Muchas gracias, buenas noches a todos, tardes todavía, tardes, noches. Es una alegría enorme para mí y un privilegio poder venir a Ciespal a charlar, pues, a ofrecer algunas ideas, a hacer más bien una invitación a reflexionar algunos enfoques que considero necesarios, hacer algunas propuestas incluso para considerarlas en conjunto en esta tarde y particularmente a rendirle homenaje al pueblo ecuatoriano por el ejemplo magnífico que le está dando a Latinoamérica y al mundo con su ley de comunicación, con sus magníficos debates que están dándose ahora mismo todos los días por todos lados. He tenido oportunidad de escuchar en algunos taxis, en algunas academias, en algunos cafés, en algunos lugares de los más disímbolos, este pueblo hablando de la comunicación y de la democratización de los medios, y eso se los dice alguien que viene de un país que queda muy lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos, ¿no? De un país en este momento ensangrentado, en un país sometido a un montón de calamidades, y alguna de esas terribles y peores calamidades que se llama Televisa, ¿no? Desde donde salen muchas y diarias agresiones contra Ecuador, contra su ley de comunicación y contra el presidente Correa. Y yo vengo con todo el afán de presentar ante ustedes una denuncia por estos hechos y algunos otros, y por eso mismo hacer alguna reflexión. Quizá para comenzar al mal paso, dicen en mi país, darle prisa a la parte más amarga y más fea, quizá primero desahogarla para luego seguir sobre otros temas mejores. Por lo tanto, voy a pedirle al compañero que me ayude para mostrarles a ustedes seguramente un material que ya habrán visto, pero bueno, repasemos por favor estas palabras y les pido que escuchen algunos de los adjetivos que ahí se pronuncian, por favor. El Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, que en varias ocasiones ha sido crítico de medios en América como El Comercio de su país, dijo que la ley de comunicación aprobada por el gobierno de Correa en el Ecuador es una de las más antidemocráticas del continente. Es una ley que va a recortar enormemente la libertad de expresión y el derecho de crítica. Es una ley que está dictada fundamentalmente con el objeto de defender al gobierno y inmunizarlo contra las críticas independientes, contra las críticas de la oposición. Y creo que todos los amantes de la libertad deben ser sumamente críticos con lo que el Congreso ecuatoriano, desgraciadamente bajo la influencia del presidente, acaba de aprobar. Creo que es una ley, después de las que existen en Cuba y en Venezuela, limitando la libertad de expresión, probablemente el peor ataque a la libertad de expresión de la historia de América Latina. La ley perjudica a todos los ecuatorianos, acotó Vargas Llosa, y fue frontal al puntualizar que con la misma vigente, las elecciones del próximo año no serán libres. Es muy difícil que con una ley tan restrictiva, con una ley que inmuniza de tal manera al gobierno, pueda haber unas elecciones libres. El mal ejemplo es tan grave que América Latina está viviendo un proceso democratizador bastante avanzado, debería insurgirse de manera resuelta y categórica contra esa ley, que es una ley que tiene clarísimamente una intención autoritaria. Desde la Casa de América en Madrid, Francina Islas, Ecotel TV. Dijo que Latinoamérica debería insurgirse, usó ese término, contra la ley, ¿no? Y yo, bueno, lo hago responsable a él, de sus palabras. Tendrá que él en sus distintos foros dar respuesta a lo que tenga que dar, porque me parece que por todo concepto esto es parte de un proceso, yo llamaría, de linchamiento mediático de la propia ley, ¿no? De un proceso en el que no dijeron en este noticiero de qué se trataba justamente esa reunión en la que estaba Vargas Llosa allá en Casa América en Madrid, pero ahí estaban también Aznar, ahí estaba también la periodista que dice ser periodista independiente cubana, que ahora da vueltas por todos lados, también con este tufo golpista, a voz en cuello. Estaban ahí también algunos personeros, no me voy a detener demasiado en el inventario, pero ahí estaban todos hablando de que estos gobiernos populistas, estos gobiernos
son autoritarios y producen ley mordaza y lo que ya hemos oído por todas partes. Hace unos casi horas, la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, un movimiento que inspirado y se fundó en Venezuela y en Cuba por ocurrencias, de esas ocurrencias interesantes que tuvo Hugo Chávez con Fidel Castro, propusieron la creación de una red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Hoy por hoy más de 800 pensadores de todo el planeta, de África, de Europa, de América, de todo el mundo, congregados en torno a esta red y participan y organizan esta red cada año y cada vez que la coyuntura exige, encuentros de análisis, de debate, de discusión sobre las problemáticas y la realidad del mundo. Y hace unas cuantas horas la red ha publicado este texto que voy a leer, es muy breve, así que se los voy a leer. Dice: con la aparición de la ley de comunicación, el pueblo ecuatoriano ha dado un paso importantísimo en la ruta de consolidar su democracia y su libertad de expresión. Tras un proceso minucioso y participativo, se ha elaborado una herramienta jurídico-política, producto de la participación y el consenso de luchadores sociales, profesionales de la comunicación, investigadores interdisciplinarios y especialistas en ramas afines y concomitantes. Una muy nutrida corriente de opinión internacional ha suscrito el documento y celebra el aporte que producirá en la nueva etapa y que promete transformaciones fundamentales en la tarea de favorecer el empoderamiento comunicacional de los pueblos. La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad hace patente su solidaridad y aprecio para con el presidente Rafael Correa y para el pueblo ecuatoriano que valientemente enfrenta la dictadura mediática al servicio de intereses imperiales y avanza en el proceso de democratización de las herramientas de comunicación para ponerlas al servicio de los pueblos. Encendemos una alerta continental y nos mantenemos atentos a todo movimiento originado desde las fuerzas retardatarias de la derecha ecuatoriana e internacional, contrario a la voluntad democrática del pueblo ecuatoriano, o que intente desestabilizar o suprimir el gobierno del presidente Correa, como ya se ha intentado antes. Sabemos bien cómo operan los personeros de los intereses imperiales y ya se escuchan las ofensivas de guerra mediática que falsifican la información y atacan a las instituciones elegidas democráticamente en Ecuador. Reiteramos nuestra permanente solidaridad y atención con los avances del pueblo ecuatoriano y exigimos a todo el mundo respeto irrestricto a su voluntad, integridad y seguridad nacional. Si desea adherirse al comunicado, por favor envíe su nombre y apellido, y acá tengo el correo electrónico que estará aquí a disposición de ustedes para que aquel que quiera se sume. Bueno, y la inspiración central de esta intervención mía, sobre la que quiero profundizar un poco, ronda en este sentido. Yo creo que no es responsabilidad única de Ecuador emprender la defensa de su ley de comunicación. Yo creo que Ecuador no debe solamente Ecuador dar la batalla y dar la defensa. Yo creo que es una tarea continental. Yo creo que es una tarea que debe ser internacionalista y que debe ser una coartada, una posibilidad, una instancia, una coyuntura poderosa para la unidad de nuestros pueblos en torno a una de estas importantes victorias que a todos nos saben a gloria desde otros países y que a todos nos saben a orientación, nos saben a fuerza política, nos saben a clarificación, nos saben pues a voluntad de lucha democrática y a triunfo de los pueblos. Hace unas cuantas semanas en Guayaquil, ¿no?, la cumbre de periodismo responsable, el presidente Correa en su conferencia magistral comenzó con las palabras luminosas, ¿no?, de ya era hora, dijo ahí, ¿no? Ya era hora de que tomáramos la vanguardia, que tomáramos la iniciativa y que empezásemos a caminar hacia una situación de mayor despliegue, de mayor creatividad, de mayor ofensiva, de mayor proposición, de mayor proactividad en materia de comunicación. Ya era hora porque esta ley había venido retardándose, ya era hora porque finalmente se aprobó, porque finalmente se promulgó y porque finalmente llegó al punto más difícil, ¿no?, al punto más exigente, que es ahora, con esta oportunidad democrática magnífica, que es contar con una asamblea poderosa, propositiva, con viento a favor. Ya es la hora en que una ley que consolida este magnífico repertorio de capítulos y de ofertas y de exigencias, ya era hora pues que pasáramos con estas herramientas a una instancia diferente. Pero la pregunta
dura, a mi entender, es cuál es esa instancia diferente. ¿Cómo se plantea ahora el panorama mediático en Ecuador y cómo se plantea lo que pase aquí respecto a la región a propósito del desarrollo pues, de la democratización de los medios? Y creo que está inaugurándose una época totalmente distinta y que se están apareciendo ante nuestros ojos exigencias de orden muy diverso, exigencias de creatividad, exigencias para la ciencia, exigencias para las artes, exigencias en todo caso para el espíritu también combativo. Y por cierto, quería decirlo, que no se me pasara, celebro que se pueda en el CIESPAL, se pueda abrir un espacio también para que la política y la ciencia se reúnan en una sola herramienta de combate y de trabajo, en una sola herramienta que no tendrían por qué estar jamás separadas, ni reñidas, ni diferenciadas, en una sola misma causa, que es la causa necesaria de la libertad de expresión de nuestros pueblos. Por fin, creo que se nos abre ante los ojos la oportunidad de una América Latina, territorio de la libertad de expresión para todos nuestros pueblos, porque la censura son ellos, ¿no? Porque los que cierran, los que ciegan, los que enmudecen son ellos, los que persiguen, los golpistas son ellos, los de los antivalores, los de la obscenidad, los de la mentira, los del fraude conceptual, los de la ideología en el sentido peor del término, es decir, la falsa conciencia, son ellos. Y por lo tanto, la posibilidad de que las herramientas de la ciencia, el trabajo teórico, el trabajo de investigación se ponga al servicio del proyecto emancipador en comunicación de estos pueblos me parece extraordinario, y yo creo que CIESPAL está llamado a jugar un papel fundamental en ese terreno. Y porque, no solamente CIESPAL, ¿no? Porque además el IAEN, y porque además cuanto centro de investigación, cuanto centro de desarrollo teórico, cuánta maquinaria tengamos y cuánto pulmón encontremos de producción teórica, estoy convencido de que debe ser atraído, debe ser invitado, debe ser seducido, debe ser llamado a la complicidad, a la alianza, a la amistad fraterna, al amor, pues, para ponerse al servicio del proyecto revolucionario de este pueblo ecuatoriano, para que la mejor inteligencia, la mejor creatividad en materia de comunicación se ponga a trabajar al servicio de este proyecto que creo en este continente hoy es una de las vanguardias más significativas. Y porque es eso, porque esta es una vanguardia, porque es eso, es un proyecto que está en las puertas. Yo me quiero imaginar a mis amigos del Consejo, ¿no? El peso enorme, pero el placer magnífico de ser protagonistas también de una oportunidad histórica como esta. No solo para el Ecuador, ¿no? Una oportunidad sensacional para todos nuestros pueblos, porque miren ustedes cómo se ve la ley de medios desde Argentina. Esta ley de comunicación respecto a la ley de medios allá es un proyecto que está provocando muchas reflexiones, ¿no? Está llamando a la mirada, a la comprensión, al estudio. Acá hay una Asamblea Nacional que está jugando un papel decisivo respecto a la defensa de esta ley, mientras que allá se ha retraído. Y creo que es una buena y magnífica oportunidad de decir que las asambleas tienen un papel fundamental para cumplir en la formación, en la propedéutica, en la enseñanza, en la divulgación, pues en la conformación de la ejecución de la ley. Y que desde esas plataformas hoy se pueden crear motores absolutamente novedosos y creativos y poderosos y animantes en términos de cómo conectamos pues los avances en los distintos países. Allá en Uruguay se está discutiendo ahora mismo cómo impulsar una ley. No están tan animados todavía los entusiasmos como para tocar los intereses duros, los intereses de los oligopolios o los intereses de los grandes núcleos concentrados. Todavía eso no son vientos que estén mandando allá, y cuando se ve Ecuador se ve la velocidad impresionante de los conceptos y de las premisas político-jurídicas de esta ley. Hay que ver con Venezuela, ¿no? La posibilidad de sincronía entre una ley como la ley resorte y la sincronía con una ley como esta, que es mucho más comprensiva, mucho más amplia, mucho más envolvente incluso, ¿no? Porque por última, vale la pena siempre decirlo, en el alma de esta ley, en el corazón mismo de la ley de comunicación ecuatoriana, uno puede percibir ese perfume de la revolución cultural que ahí está animándose. Nada más que empiecen a escucharse todas las voces que no se han escuchado, este país empezará a recibir un aporte de conceptos, de ideas, de cosmovisiones, que no son las cosmovisiones a que ha sido atada a nuestra imaginación, nuestros imaginarios, por el discurso único mediático concentrado. Nomás empecemos a ver cómo los espectros radioeléctricos, desafío maravilloso, yo quiero verlo de cerca, cómo van a trabajar ustedes,
cuando se reconforme toda la geografía de las ideas, del pensamiento ecuatoriano, produciendo las nuevas voces que van a ocupar sus lugares en esos espectros, este país empezará a sentir desde raíces muy hondas una gran transformación cultural. Se empezará a escuchar pronto eso que no se ha dejado escuchar durante mucho tiempo. Esta posibilidad de una gran revolución cultural que diversifica los medios, que los democratiza, que le pone… Yo me quiero imaginar el desafío ahora mismo, si por pocos números fuesen estos medianamente cercanos a la realidad, si por pocos, dentro de poco tiempo, tuviésemos a la vista, tuviésemos a la disposición nuestra 300 nuevos espacios de comunicación por la democratización del espectro radioeléctrico, si eso en números fuese algo próximo a la realidad, ya imagínense ustedes la demanda que existirá en este país de guionistas, por ejemplo, o de creativos, o de gente inspirada en la posibilidad de decir, de articular, de narrar, de relatar los procesos de cambio, las críticas, los debates que aquí se van a dar, en el corto plazo. En las ondas cortas y en las ondas largas de lo que está produciendo la ley de comunicación, hay, me parece, promesas, bueno, perdóname que sea yo tan hijo de mis pasiones, pero esta ley es eso también, es una invitación poderosa a apasionarse. Mirá nomás cuando me hubiera imaginado en mi vida tener que decir públicamente que nos apasiona por una ley, ¿no? Y no obstante, una ley que tiene estas dos premisas, que son, uno, es ley para participar. No es una ley como una piedra ahí, como un monolito que dictamina, norma y somete. Es una ley que para que sea y sirva, invita y obliga a participar. Hay que entrarle. Es una ley que si no es eso, acción y participación, entonces se vuelve ley muerta, letra muerta. Pero es una ley que además contiene por esa misma premisa la necesidad y posibilidad de transformarse y perfeccionarse. Y por eso acertados criterios políticos, históricos de debate en este país, el de tener un consejo y de tener una superintendencia, porque tiene que haber ejecutividad en esta forma de organizarse para intervenir con la ley. A mí pues me da verdadera envidia, dicen que no hay envidia de la buena, pero a mí me da de esa envidia, que es mirar a este Ecuador con su ley en las manos y con su debate y con sus preguntas y con sus discusiones a toda hora, como me ha tocado verlo, ¿no? Y por eso, insisto, la necesidad de venir, la necesidad de hablar, la necesidad de compartir pensares, caminan en el rumbo de decir, ¿y qué hacemos, no? ¿Y cómo hacemos? ¿Y cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Y qué instancias? ¿Y qué posibilidades? ¿Y qué alternativas deberíamos darnos nosotros ahora mismo en términos de crear un espacio, un frente, una voz, una respuesta organizativa que nos permita a estudiantes, a profesores, a líderes políticos, a activistas, incorporar una acción política continental que nos dé unidad y fortaleza en torno a esta ley? De ninguna manera acrítica, de ninguna manera obsecuente, de ninguna manera simplista, y todo lo contrario. Y exactamente todo lo contrario. De una manera comprometida, de una manera militante, de una manera científica, de una manera efectivamente que sea transformadora. Esta ley no admite pura contemplación. Está en el espíritu, y va a ser un desafío enorme para la ejecución, para el consejo, para la superintendencia, pero para la práctica también de cada uno de los medios que van a ir naciendo y de los que van a tener que incorporar en sus programaciones y en sus agendas y en sus contenidos todas las nuevas voces y todos los nuevos debates. Repito, exige participación, integración. Bueno, porque es una ley, eso, viva, dinámica. Así la veo, así se la siente, así he podido recoger voces en algunos grupos. Por ejemplo, en Argentina, donde he podido hablar con algunos compañeros sobre cómo se ve esta ley, cómo está avanzando, qué amenazas existen ahora mismo, qué miedos puede haber, quién está agazapado, dónde está el puñal que se tirará contra la espalda de quién, dónde están los científicos en las cátedras discutiendo hoy el lugar de la ley como un factor, como un determinante para la modificación de algunas currículas, donde están todos los efectos de corto, mediano y largo alcance de la ley por su historia política, por su vinculación con las identidades de estos pueblos
ecuatorianos que han venido luchando por la ley, dónde está y cómo está el desarrollo en las líneas de investigación ahora, qué tan nutridas, qué tan amplias, qué tan participativas y qué tan comprometidas con la gran revolución que este país pide, exige. Pues no lo inventé yo, ¿no? Hace unas cuantas horas escuchamos al presidente de este país llamar a un nuevo orden planetario. No está jugando. Les pido que reflexionen un minuto el alcance, ¿no?, maravilloso de semejante convocatoria que propone una realidad que es la realidad de comprometerse con la transformación. Una afirmación poderosísima que dice: estamos enfrentando un poder absolutamente inmoral. Estamos ante un sistema de inmoralidades permanente que se comporta en lo ancho, en lo profundo, en lo largo de la historia y de la vida política, no solamente de Ecuador, de todo nuestro continente y de buena parte del planeta. Y entonces, ¿qué hacemos? Y entonces, ¿qué respuesta hay? Pues ya habrá muchas miradas, pues, ¿no? Y habrá muchos enfoques, y habrá seguramente objeciones, y habrá regañadientes y lo que sea. Pero la pregunta está sobre la mesa. Y me parece que ese es hoy por hoy uno de los magníficos regalos que la ley nos está haciendo como desafío político, cultural y científico. ¿Qué rayos vamos a hacer para solidarizar, para defenderla, para profundizarla, para enriquecerla, para ir por más y para perfeccionarla? ¿Qué posición tomaremos cada uno? ¿Qué compromiso asumiremos? Y yo, bueno, desde donde estoy, mexicano como soy, ya no tiene remedio eso, les digo que sí, desde mi país, desde los frentes en los que yo participo, sepan ustedes que se está cocinando un abrazo solidario, fraterno con Ecuador, con su pueblo y con esta iniciativa magnífica de ley de comunicación. Y entonces, al calor de estas disquisiciones y al calor de estas iniciativas, algunas ideas. Por ejemplo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Por ejemplo, ¿por qué no impulsar un expediente latinoamericano amplio sobre el conjunto de las agresiones contra las nuevas leyes, las iniciativas, incluso puede ser desde el informe de McBride para acá, en materia de comunicación? ¿Por qué no hacemos un buen, importante expediente para como esto que dice Vargas Llosa, que ya sabemos a quién representa, ¿no? Que ya sabemos de dónde viene el tufo golpista, que ya sabemos el tufo magnicida que hay en algunas de esas palabras, que ya sabemos la conducta del tipo, que ya sabemos, porque a mí me ha tocado verlo, cuántas veces rehúye la discusión, porque sí habla y dice libertad, democracia, debate, pero cuando ha sido citado, y me consta que en Caracas un día estuve ahí, estuve esperándolo a él, junto con otros intelectuales de América Latina y del mundo, en Miraflores, por invitación de Hugo Chávez. Aquí está, puso el café, puso las sillas, puso lo necesario para que vinieran a discutir, y no se aparecieron, ¿no? Tuvo el tupé Vargas Llosa de decirle a Chávez en ese día: yo sí discuto con usted cara a cara, le dijo, de igual a igual. Así, con esa soltura de lengua, ¿no? Crápula, y lo digo y me hago cargo. Y entonces el presidente Chávez le dijo: excelente, pero qué buena idea. Entonces el problema es para usted, dice, porque vuélvase a vivir de España, vuélvase a vivir a Perú, métase a la selección, hágase otra vez peruano, porque ya no es, hágase peruano, participe en las elecciones, gane las elecciones, hágase presidente, y entonces de igual a igual podemos discutir, le dijo, ¿no? O espérese que yo termine la presidencia, y entonces ahí nos encontraremos algún día, una tarde en un café, y discutiremos de igual a igual. Bueno, la lengua larga como la tiene como la tiene Krause, como la tienen todos, para hablar como hablan de igualdad y para acusar con esta soltura desfachatada, ¿no? Acogidos en quién sabe qué misterio, de quién sabe qué academicismo o culteranismo reaccionario como son, acogidos en eso, a ofender a los pueblos, a insultar, a faltarle el respeto a la voluntad democrática, esta voluntad jovencita, fresca, que en este continente se va moviendo como se está moviendo. ¿Por qué no hacemos el buen expediente para hacer un trabajo profundo y entonces procedemos? Algún día tendremos fiscalías especializadas en delitos comunicacionales, ojalá pronto, y podremos un día proceder a analizar las 1001 canalladas que todos los días vemos en las pantallas, por ejemplo, de Televisa. ¿Por qué no proponemos a CELAC, a UNASUR, al ALBA, por ejemplo, un observatorio regional para precisamente
someter ahí a análisis las ofensivas mediáticas contra las herramientas jurídicas de los pueblos. ¿Por qué no emitimos todos juntos, estudiantes, trabajadores, militantes, un comunicado internacional con la firma de todos aquellos centros de estudio e investigación en materia de comunicación que se unan repudiando las ofensivas desestabilizadoras golpistas y sumar a profesionales independientes y a luchadores sociales solidarios con esta iniciativa? ¿Por qué no hacemos con el objetivo de sustentar los principios de alcance de la revolución continental en materia de comunicación para la emancipación? ¿Por qué no proponemos el desarrollo de un gran movimiento deontológico regional? ¿Por qué no proponemos una buena, importante revolución deontológica que nos permita dar bases y fomente y legalice y legitime el conjunto de los nuevos valores y requisitos éticos que la región está reclamando a esta hora para el manejo responsable de las herramientas de comunicación y de la información? ¿Por qué no hacemos ya ahora un frente internacionalista de la comunicación para ayudar, un foro social mundial de la comunicación que nos permita para ayudar a acelerar las tareas correspondientes a la aplicación y al desarrollo de las leyes? Son leyes y uno de sus mandatos éticos es cúmplase, porque es un mandato democrático. ¿Por qué no hacemos una buena, linda cátedra libre, itinerante, que trabaje desde las bases, en la denuncia, en la valoración crítica de los repudios a las ofensivas oligárquicas contra las leyes de comunicación? ¿Por qué no hacemos talleres propedéuticos para explicarnos todos la ley, sus entrelíneas, a qué sabe, a qué huele, cómo se siente? Hay una cantidad extraordinaria de conceptos filosóficos en esa ley. Uno de ellos, fantástico concepto, que ha sido como ausente, como una especie de querido ausente, ¿no? Tantas veces, la responsabilidad, el concepto de responsabilidad, ¿no? La responsabilidad revolucionaria, la responsabilidad socialista, la responsabilidad del que aquel que asume su papel ante una necesidad histórica y la entiende y le responde a su momento histórico con lo que tiene, con lo que es, con lo que puede y se capacita para ser mejor. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacemos eso? Talleres propedéuticas, aproximaciones de base en los frentes, en las fábricas, al campo, en las escuelas. Eso, leer y releer la ley en voz alta, en conjunto. ¿Por qué no diseñamos, por ejemplo, un modelo de comunicación política para la comunicación misma de las leyes? Porque la propia ley por sí misma, por cierto, es una exigencia de comunicación. La ley por sí misma es una tarea comunicacional. Esta ley por sí misma exige una estrategia comunicacional que la acompañe de cabo a rabo en su experiencia, diciéndose y diciéndonos a todos qué es, quién es, cómo nos quiere, cómo nos exige, cómo nos quiere transformar también. Esta ley nos está exigiendo a nosotros quebrar en el interior de nuestras cabezas las natas, las lapas, los nudos, las costras de la ideología de la clase dominante que todos tenemos en la cabeza y que todavía tenemos que remover acarretadas permanentemente, y yo voy primero que nadie. Cómo nos sacamos de la cabeza una vez por todas al Chavo del Ocho y todo lo que eso significa, en el daño severo que eso ha significado para los niños de este continente y para los adultos. Todavía hoy hay adultos que sientan a sus niños impunemente, impúdicamente, que los niños se entretengan con un programa en el cual el chiste es que el niño termine llorando porque un adulto le golpea, ¿no? Un niño de la calle abandonado en un barril, entonces, en sus 27 años de historia, nunca una mano solidaria para sacarlo del barril. Y un gran negocio, una gran industria. Bueno, así como esas ofensivas ideológicas, nosotros somos víctimas en México. ¿Qué les cuento de las telenovelas que hemos tenido que padecer, no? ¿Qué les cuento de los mariachis, cantadores y borrachos, arriba y abajo de los caballos, con guitarras y guitarrones, cantándonos la basura ideológica que nos han cantado? Bueno, voy a cerrar. ¿Por qué no? Un modelo importante de análisis semiótico hecho en conjunto, abierto, como una gran casa de todos. Modelo semiótico sobre las tendencias y líneas estratégicas de las ofensivas contra las leyes. ¿Quién las diseña? ¿Cómo las diseña? ¿Y dónde las pagan? ¿Dónde están los 5 o 6 laboratorios de guerra psicológica? Esos que están en Francia, los que están en Italia, los que están en Miami. ¿Quiénes son? ¿Cómo actúan? ¿Con qué ideas? ¿Con qué propósitos? ¿Con qué plataformas desestabilizadoras? ¿Por qué no, termino, establecer un tribunal continental
internacionalista, de coyuntura, con aquellos que son nuestras mejores cabezas, nuestros mejores espíritus, nuestros mejores referentes de la inteligencia de este continente, y ejecutamos juicios sensatos, juicios de sentido común, juicios de razón, juicios de ciencia, juicios certeros, históricos, propositivos, motivantes, que nos ayuden a terminar con la crisis de dirección revolucionaria que nos ha traído tan a mal traer en estos años. Y entonces con esas fortalezas continuamos el debate, no para producir verdades absolutas, no para hacer torquemadas mediáticos, no para silenciarnos, sino todo lo contrario, para proceder a fortalecernos. ¿Por qué no? Termino. ¿Por qué no pronto y bien y rápido una cumbre de presidentes en materia de comunicación? ¿Por qué no pronto, bien y rápido un encuentro de los presidentes de la región para discutir la asimetría tecnológica, la dependencia brutal que tenemos y el gasto espantoso que hacemos año con año en tecnología? ¿Por qué no discutimos el bagaje jurídico-político de las leyes y hacemos un encuentro para darnos acuerdos estables, unidos, unitarios de leyes de medios? ¿Por qué no discutimos el problema epistemológico en materia de comunicación y de una vez por todas tomamos una decisión regional de presidentes y de movimientos sociales y científicos para cambiar esta lacra terrible que todavía tenemos de universidades y centros de investigación, donde todavía hoy el modelo de comunicación mercantil, la comunicación entregada a la lógica de mercado, sigue siendo la que reina en las aulas y en las bibliografías, en buena parte de las facultades de este continente? ¿Y por qué no damos la batalla de las batallas, que es la batalla de los contenidos, ¿no? La capacidad de generar la agenda nuestra? Tenemos temas, tenemos fuentes, tenemos método, tenemos las condiciones históricas, y la agenda, nuestra agenda, es toda aquella que emerge de las luchas de nuestros pueblos por emanciparse. ¿Por qué no sacamos de esa agenda el nuevo gran proyecto comunicacional continental? Yo pienso que una cumbre de presidentes a este respecto podría tener muy claramente una buena respuesta para el corto, para el mediano y para el largo plazo. Muchas gracias a todos.